Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en otro episodio más para seguir estudiando Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a estar estudiando hoy los versículos 22 a 25. Le doy gracias a cada uno que nos está mirando y también agradecerle a mi padre, David Alves, que nos acompaña para ayudarnos a entender este pasaje. Papá, ¿cómo estás? Muy bien y mucho gusto saludar a todos y emocionado de poder seguir con este estudio de Primera Pedro, capítulo 1. Qué bueno que puedes estar con nosotros. Bueno, vamos a iniciar entonces con estos versículos que tenemos por delante. ¿Quieres ayudarnos para que entendamos el contexto de estos versículos? ¿Cuál es el tema principal para que recordemos el tema central que está tratando aquí el Espíritu a través de Pedro? Bueno, en el contexto inmediato acabamos de ver el tremendo precio que fue pagado a nuestro favor para poder ser salvos. La sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto tendrá un efecto de santidad en nuestras vidas y ahora nos proponemos a ver otro efecto bastante práctico, muy necesario en nuestros días, que es el del amor hacia otros que también son miembros de la gran familia de Dios. Muy bien, sí. Yo también había pensado en el énfasis que hace aquí el Señor en cuanto a la santidad que Dios requiere en cada uno de nosotros. Y esto lo vemos desde el versículo 13 del capítulo 1 hasta el capítulo 2 y versículo 2 o versículo 3 mejor dicho. Y había considerado la participación trinitaria en cuanto a esta vida de santidad. Por ejemplo, en los versículos 16 y 17 ya vimos cómo el Padre, Él nos llama. Su llamado es sean santos porque yo soy santo. Y también su ejemplo. Nosotros debemos ser santos como Él es santo. En segundo lugar, también estaba notando del 18 al 21 la participación de Jesucristo. Veíamos ahí que para poder ser santos, Cristo, Él fue perfecto, es perfecto. Él es un cordero sin mancha y sin contaminación. También a través de su sacrificio, habla de su sangre preciosa, también su elección, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, su manifestación, manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, su resurrección, quien le resucitó de los muertos, y su glorificación, le ha dado gloria. Entonces, para que podamos ser santos, el Padre tiene su actividad, el Hijo tiene su actividad, y ahora no sé si estés de acuerdo que pareciera que en estos versículos 22 a 25 es el Espíritu Santo. Él es el, Así es. él es el que nos hace renacer por medio de las Escrituras. Muy bien. Es un estudio sumamente provechoso a lo largo de las escrituras ver la participación unísona en perfecta comunión de la Santa Trinidad, sea en cuanto a la creación del mundo, sea en cuanto a la salvación del creyente, muchos ejemplos en las escrituras acerca de esta obra
perfecta que ellos hacen en comunión unos con otros. Muy bien, sí. Quería preguntarte en cuanto al versículo 22. ¿Crees que él habla acerca de ser purificados al escribirle principalmente a creyentes judíos, ya que este era un término muy conocido, muy común para los judíos? Y Exactamente. Si para uno lee el Pentateuco, va a encontrar versículos de la purificación y lavará su cuerpo. Por ejemplo, con el leproso en el día de su sanidad, o por ejemplo con el sacerdote en Números capítulo 8, lavará su cuerpo. Pero aquí lo que llamaría la atención al auditorio judío es que habiendo purificado vuestras almas, esto es ahora un giro completamente diferente a lo que ellos están acostumbrados, porque no es un asunto ceremonial o ritual como lo que ellos tenían bajo la ley, sino que es algo espiritual bajo la gracia. muy bien. Sí, y dice el Señor, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Sería bueno que enfatizáramos que esto en ningún momento está enseñando una salvación que es por obras, sino que sencillamente cuando habla de que obedecimos a la verdad es que nos sujetamos a la verdad, aceptamos y creímos lo estipulado por Dios. O sea, Dios dijo arrepiéntete y nos arrepentimos. Dios dijo cree y creímos. No sé qué quieras comentar en cuanto a la obediencia a la verdad. Sí, creo que el tema de este párrafo va a ser la importancia de la palabra de Dios aunado a la obra del Espíritu Santo, como tú has dicho ya. Entonces, habiendo purificado vuestras almas, no es ceremonial, es algo espiritual, y esto se refiere al momento de la salvación. Habiendo purificado, o la Nueva Biblia de las Américas, ustedes han purificado. Este es un verbo perfecto. En el griego, el verbo perfecto enfatiza el resultado permanente de una acción en el pasado. Entonces, sus almas fueron purificadas en el momento que le creyeron a Dios. Ahora, volviendo a la primera pregunta que hiciste, en el libro de los Hechos, este fue el gran problema con el apóstol Pablo, y digo gran problema, por esto fue arrestado por el asunto de la purificación judía. Entonces, en los evangelios y en Hechos, esta purificación es ritual, pero en Santiago, aquí en Primera de Pedro y en Primera de Juan, es algo espiritual. Aquí es un evento en el pasado que coincide con nuestra salvación. Fuimos purificados, fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Pero en 1 Juan capítulo 3, versículo 3, es un proceso continuo en la vida del creyente. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, volviendo al contexto judío, creo que tenemos aquí una figura del sacerdote. En el día de su consagración era lavado completamente, pero entonces en su servicio, cada vez que se aproximaba al altar de bronce o iba a entrar al lugar santo, él tenía que ir al lavacro, a la fuente, y lavarse sus manos y sus pies. Entonces hay una purificación que es completa, permanente, eh, pero también hay esta purificación que debe ser constante en la vida del creyente, y mis hermanos y hermanas que estudian sus Biblias ya están pensando en Juan capítulo 13 y las palabras de Cristo a Pedro cuando le lavó los pies a los discípulos. Excelente. Entonces, hermanos, ahí vemos
un claro ejemplo de la importancia que tiene en estudiar la gramática en las escrituras y también comparar un pasaje con otro. Bueno, quizás podemos continuar donde Pedro nos dice cuál es el fin de esta purificación. Y vemos que el objetivo de nuestra purificación, la razón por la que hemos obedecido a la verdad para ser purificados, es mediante el Espíritu. Vemos ahí el énfasis que hay en la obra del Espíritu Santo antes de la conversión, durante la conversión y después de la conversión. Pero el fin de esa purificación es para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que esta purificación tiene un fin y es para que nos amemos fraternalmente de una manera no fingida y así podamos amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este amor fraternal, la palabra en griego Filadelfia, que habla de ese amor que debe haber entre nosotros, debe ser un amor que es sincero. Pablo concluye algunas de sus cartas hablando de que los hermanos se saludaran con ósculo, con beso santo. Tiene que ver con esta sinceridad, o sea, es un amor sin disimulación, es un amor sin disfraz. Y cuando nosotros nos amamos de esta manera sincera, hay dos cualidades que ese amor tiene que tener. Debemos amarnos entrañablemente, o sea, esta palabra enfatiza, debe ser intensamente, fervientemente, incesantemente, y también debe ser con un corazón puro. Y aquí vemos otra conexión que tiene esta sección de este capítulo con el tema de la santidad. Esto quiere decir que un amor genuino emana de un corazón que es puro. Lo contrario sería lo mismo. Si nuestro corazón es hipócrita, esto quiere decir que no hay pureza en nuestro corazón. No sé si quieras comentar algo al respecto. Bueno, tengo muy poco que añadir, pero voy a retroceder por un momento. Purificación de vuestras almas. 5 veces en la epístola, en esta primera epístola, y 2 veces en la siguiente epístola, Pedro hace mención del alma. Y Primera Pedro es la única epístola en el Nuevo Testamento que menciona el alma del creyente 5 veces, al igual que la epístola a los Hebreos. Pero allá hay 13 capítulos. Y creo que entonces el énfasis otra vez recae sobre una de tus primeras preguntas. No estamos hablando aquí de algo externo, de algo superficial, ritualístico o ceremonial. Estamos hablando de algo interno. Por ejemplo, tenemos 1:9, vimos la salvación de vuestras almas. Ese es el futuro ya completo de nuestra salvación. Aquí tenemos la purificación de vuestras almas. Tenemos en el capítulo 2, versículo 11, deseos carnales que batallan contra el alma. En el capítulo 2, versículo 22, Cristo es el pastor y obispo de vuestras almas. Y en el capítulo 4, versículo 19, los que son cristianos en su persecución encomiendan sus almas al fiel Creador. Entonces, nada más para enfatizar esto, y por la obediencia a la verdad, ya he dicho, este es el énfasis de este párrafo, mediante el Espíritu. Y tú has mencionado ya la obra del Espíritu Santo tan imprescindible.
Y sí, no fingido es en el original anhipócrito, o sea, no hay hipocresía. Y es interesante que Pedro dice, para el amor fraternal, el amor de familia, Filadelfia, el amor de hermanos, pero amaos unos a otros. Ese es el amor ágape, que entonces elimina cualquier excusa de que yo no puedo tener Filadelfia con Juanito porque él no me cae bien o es un creyente que es fastidioso o ella es chismosa o etcétera, etcétera. No, no, el ágape es el amor que no se fija en el objeto. Entonces voy a sentir amor de familia hacia todo creyente que es hijo de Dios y respecto de su comportamiento en los caminos del Señor. Sumamente importante. Sí, muy bueno que hayas apuntado eso. Bueno, quizás podemos pasar en el 23, donde Dios nos describe el magnífico cambio que ocurre en nosotros. Dice, siendo renacidos. Lo debía haber visto con más detenimiento, pero esa palabra siendo está en el texto original, está describiendo que es algo continuo o es algo que se llevó a cabo cuando creímos en el Evangelio, siendo renacidos. Sí, este es otro verbo, renacidos, está en el tiempo perfecto. Similarmente a purificados, allá arriba en el 22, renacidos se refiere a algo que ha sucedido permanentemente debido a una acción en el pasado. Entonces, siendo renacidos, de nuevo, la Nueva Biblia de las Américas, ustedes han renacido. Se refiere al momento de la salvación. Entonces, la otra cosa que tenemos que ver en cuanto a este verbo renacidos es que es un verbo pasivo. O sea, la acción sobre nosotros para que renaciéramos no fue de nosotros mismos, fue de otro. Y tú has mencionado, David, la obra del Espíritu Santo. Entonces, esto debería ayudarnos, entre otras cosas, a entender que a veces oigo a creyentes decir, yo me salvé el 16 de octubre del año 2004. No, querido creyente, usted no se salvó. Usted fue salvado por Dios. Usted fue renacido por la obra del Espíritu Santo en su ser. Muy claro y sí, lo ayuda mucho en verlo de esa manera para entender este pasaje. El Nuevo Testamento habla también de renacer, 1 Pedro 1:3, Juan 3:3 y 5, nacer de nuevo, Tito 3:5, la regeneración, 2 Corintios 5:17, somos hechos nuevas criaturas. Damos gracias a Dios que a través de nuestra obediencia a la verdad y mediante el Espíritu, para que podamos amarnos los unos a los otros de manera sincera. Y esto es en base a que hemos sido renacidos. Y se señala que este renacimiento no es de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué podemos aprender de esa verdad que señala aquí Pedro? Sí, todas esas menciones, por ejemplo, en Juan 3, cuando Cristo habló con Nicodemo, todas esas menciones están en el pasivo. O sea, nacer de nuevo
no es algo de nosotros mismos. Y entonces el martillazo a ese asunto viene en el versículo 13 de ese gran capítulo, Juan capítulo 1. No de sangre, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón. No tengo tiempo para entrar en detalles, pero es algo completamente ajeno a nuestra participación. De nuevo, decir yo me salvé, disculpen lo crudo y rudo que suene esto, pero sería similar a decir yo me parí hace 63. No, David, tú no tuviste nada que ver con eso. Fue el esfuerzo de tu mamá. En este contexto, la obra la hace el Espíritu Santo. Y David, déjame añadir que no, Dios no necesita la ayuda de mecanismos de presión o persuasión humana para efectuar la regeneración de un ser humano. En ninguna parte de la Biblia habla de que hay que llamar a personas al frente o hay que presionarlas a creer, ponerlos en una olla de presión. Esto es algo completamente ajeno a este pasaje y a los demás pasajes en el Nuevo Testamento. Rápidamente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. El contraste es entre la semilla humana que produce una vida humana mortal y la semilla divina que produce vida eterna. Esta palabra incorruptible, la sangre de Cristo, no es como oro o plata que son corruptibles, versículo 19. Versículo 4 vimos la herencia incorruptible que tenemos reservada en gloria. 1 Corintios 15, versículo 53, el cuerpo incorruptible que recibiremos en el arrebatamiento. 1 Corintios 9, versículo 25, la corona incorruptible para el creyente que corre bien. Dios es inmortal, esa es la palabra incorruptible en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Y otra vez en Pedro, el ornato incorruptible es lo que Dios quiere ver en la vida de una hermana, que vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces ahí vemos cómo debemos trazar una palabra en un mismo libro para ver qué es lo que se nos está tratando de enfatizar. Entonces esta semilla, que ahorita vamos a ver cuál es en sí esta semilla, es una semilla, una simiente que no se pierde ni se corrompe. Y se nos dice cuál es esta simiente, esta semilla. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es de acuerdo a lo que enseñó Jesús en la parábola del sembrador, ¿no? Que la semilla representa la palabra de Dios. Entonces, sería bueno que nos preguntáramos por qué escogió Dios esas dos cualidades de la Biblia al abordar este tema. O sea, cuando habla de que somos renacidos, ¿por qué Él dice que su palabra es incorruptible y que su palabra vive y permanece para siempre? ¿Cómo podemos unirlo con el tema que está considerando aquí el autor humano, que es Pedro? Bueno, bien se ha dicho que la Biblia es el único libro que le habla a uno, es el único libro en que el autor le habla a uno cuando uno la lee. Entonces, la Biblia tiene un poder inherente, propia, un poder propio. Yo conozco creyentes que con miedo a espíritus de demonios y eso, creen que dejando una Biblia abierta es suficiente para espantar a un demonio. Digo reverentemente, no espantaría ni a un zancudo, pero la palabra hablada, que vamos a ver en un momento, tiene poder. Y Cristo echó mano de esto cuando fue tentado por el diablo y 3 veces les citó la escritura, escrito está. Entonces, y el diablo se fue por un tiempo. Entonces, la Biblia
tiene un poder inherente, es una palabra viva, pero no caducará. Hay semillas que se guardan para meses futuros, pero se echan a perder, pero no las escrituras. Y por eso abundan las historias de personas que fueron a la escuela bíblica dominical, por ejemplo, se aprendieron un versículo y 30 años después, pensando en ese versículo o en alguna historia, fueron convertidos al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vive y permanece y nunca caducará. 10 millones de años desde el día de hoy, Dios no va a cambiar lo que ha dicho. Es lo que dice el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y Cristo dijo en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Excelente. Sí, había pensado que al ser viva, y esto concuerda con Hebreos 4:2, es viva y eficaz. Al ser viva, tiene la eficacia para transformar y al permanecer para siempre, aluda también a su poder. Y por causa de esto es algo que nos regenera efectivamente. Quizás no tenemos el tiempo para entrar en detalle, pero aquí vemos una vez más algo que vemos en el Nuevo Testamento, que es la obra del Espíritu Santo trabajando unísonamente con la palabra de Dios para la regeneración de un alma. Muy bien, quizás podemos ver los versículos 24 y 25, donde se cita Isaías 40 del 6 al 8. ¿Puedes ayudarnos en cómo aquí vemos un ejemplo de cómo es que debemos entender bien el contexto de un pasaje en el Antiguo Testamento que después es citado en el Nuevo Testamento? O sea, no solo es de tratar de entender lo que dice Pedro, pero ahora tenemos que ir a Isaías y tratar de entender qué es lo que Isaías quiso transmitir en ese pasaje, porque eso entonces nos ayuda, ¿no?, a entender la cita en el Nuevo Testamento. Bueno, quizás tengas otros pensamientos en mente, pero en cuanto al contexto, creo muchos sabrían que Isaías capítulo 40 es un parteaguas sumamente importante en la profecía de Isaías, donde después de tantos mensajes de juicio, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Y ahora entonces viene esta tremenda profecía de el ministerio de Juan el Bautista preparando el camino para la venida del Señor Jesucristo, su primera venida. Y el contraste es, se manifestará la gloria de Jehová, eh, que personificado sería el Señor Jesucristo. ¿Y qué tengo que decir a voces? Pues que la vida es transitoria, pero hay una palabra que es permanente y es esta palabra que se anunciará en Sión, dice Isaías, refiriéndose al Señor Jesucristo. No, eso era exactamente lo que iba a comentar. Muy bien. Sí, creo que el énfasis es el contraste que hay entre la fragilidad del hombre y la permanencia de Dios. Y bueno, ya comentaste en cuanto a Juan el Bautista y lo que se profetiza. Entonces, eso nos ayuda a ver y entender que Pedro, él también está enfatizando eso. Y tú mencionaste la simiente que es humana. Y eso es en base a lo que vemos
en Isaías, que esto no se trata, esta regeneración no es en base a una semilla que es humana, sino que es una semilla duradera, permanente, porque es divina, es de Dios mismo. Y solo como un comentario también, cuando estamos comparando textos del Antiguo que son mencionados en el Nuevo, no debe espantarnos que en el Nuevo no están a veces exactamente como en el Antiguo. Y sabemos que es porque el Espíritu Santo, Él tiene la libertad de citar su propia palabra como Él quiera, y no lo está haciendo por alguna deficiencia, por algún error o alguna contradicción, sino que lo hace porque está tratando de enfatizar algo en específico. Dos veces, por ejemplo, en el versículo 25, perdón, voy a regresar al versículo 24, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta mención de la palabra es la famosa palabra logos, pero entonces versículo 25 más la palabra rema en griego, y al final del capítulo, esta es la palabra rema que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, rema enfatiza la palabra hablada, y esto nos hace ver la importancia de la palabra de Dios en la predicación del Evangelio, al compartir el Evangelio. La palabra de Dios que sea prominente en nuestros mensajes. Y tú conoces mejor que yo, David, la historia de Charles Spurgeon, cuando en esa tormenta de nieve allá en Inglaterra, en Londres, no llegó el pastor de la congregación y entró este joven, y todos estaban mirando a ver qué iba a suceder, y desde atrás el zapatero se levantó, no era elocuente, no era predicador, y en su mensaje simplemente repitió una y otra vez: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y Dios usó ese texto para salvar a este joven que llegaría a ser un príncipe de predicadores en el mundo cristiano. Muy bien, interesante que menciones a Spurgeon porque hoy es otro aniversario de su última predicación que él dio en la capilla donde él predicaba en Londres, y damos gracias a Dios por su fidelidad al Señor y por su ministerio. Entonces, la fragilidad del hombre, solo para finalizar esta idea, es: toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, y ahora vemos la permanencia de Dios y en su palabra, lo que también enfatiza Isaías 40, la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso es algo que debe eh, animarnos en cuanto a nuestra fe en el Señor. Estaba considerando recientemente, ahorita que hablamos, se me viene a la mente, lo voy a buscar rápidamente, la permanencia que hay en todo lo relacionado al Señor. Podemos ver en el Salmo 138, el salmista habla de que la misericordia del Señor es para siempre. En el Salmo 9:7, su persona permanece para siempre. Salmo 10:16, su reino permanece para siempre. 28:9, su sustento permanece para siempre. 33:11, su consejo permanece para siempre. 37:28, su protección permanece para siempre. 66:7, su señorío permanece para siempre. 105, su verdad permanece para siempre, que tendría que ver con lo que estamos viendo en cuanto a su palabra. Y su justicia permanece para siempre. 119, 142. Entonces nos anima el hecho de que tenemos a un Dios que es permanente, que todo cambia, todo es transitorio,
pasajero, pero Él es permanente. Bueno, concluimos entonces con el versículo número 26. Si quieres dar algunos comentarios finales, esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. La última parte del 25, sí. Perdón, Entonces, 25, sí. es la buena noticia que ellos escucharon fue por medio de este libro precioso que conocemos como las Sagradas Escrituras. Y es muy interesante que Pedro es el que nos va a dar una tremenda exposición en su segunda carta de la confianza, de la credibilidad que podemos tener en la Biblia. Muy bien, y había yo nomás pensado también en cómo esta es una clara muestra de que el Evangelio de Isaías y el Evangelio de Pedro es exactamente el mismo, Muy bien, porque cita a Isaías y él dice, esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Entonces, es el Evangelio eterno de Dios, creo que es Apocalipsis 14, que nunca ha cambiado, nunca comenzó, siempre ha sido y nunca va a cambiar, que la salvación es solo por gracia, solo por fe y solo por medio de la fe en Cristo Jesús. así es, muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu ayuda A ti, David. y gracias a todos los que tomaron el tiempo de mirar este video. Deseamos que les sea de bendición y muy pronto, si Dios permite, estaremos grabando otro video para estudiar juntos los primeros versículos del capítulo 2. Así que un Muy, saludo a todos y que Dios les bendiga. muy bien, hasta luego.